Hay muchas cosas en esta vida que nos pueden estar generando un montón de dudas. No me queda ninguna duda, valga la redundancia. Sin embargo, una de las pocas cosas que no me generan ningún tipo de dudas es que el fútbol español, el Barça, Rubiales, Negreira, Bartomeu, el Laporta, este otro Tebas, están hasta el cuello de excremento. Y les voy a explicar por qué les estoy diciendo esto. Porque pese a que se le ha puesto una montaña encima lo del caso Negreira para taparlo un poco y esto se ha quedado en un segundo plano, un segundísimo plano, hay algo que no se les va a poder quitar de por vida y es esa sensación de corruptos que para mí es una mancha que van a tener de por vida, al menos en las personas que tenemos memoria. Y como siempre les digo, a cada marranito le llega su Navidad. Yo estoy seguro que todo esto va a tener un desenlace final. Tardará más o tardará menos, pero de que les llega, les llega. Arrancamos. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y nada, lo que les estaba comentando, vamos a ver unas cosas, vamos a escuchar un audio, un video que no sé si ustedes son tan tranquilos como yo, pero yo creo que esto es para alarmarse y para alarmarse muchísimo. Lo he encontrado en Twitter y me parece gravísimo. Ya les voy a decir por qué. También vamos a escuchar algo de Ibai, que ustedes saben que cada vez que Ibai dice algo de Kylian Mbappé, aquí lo reaccionamos porque me parece muy interesante la opinión de este amigo. Y creo que otra cosa de Carlos Carpio, que ustedes saben que yo reconozco es un periodista más que interesante del diario Marca y que además maneja muy buena información. Siempre las cosas que dicen van muy bien encaminadas. Se habrá equivocado un par de veces como cualquier persona en este mundo. Vamos a pasarnos a la pantalla. Lo primero que vamos a escuchar es lo de Carpio. Voy a despachar este rápido del tema de Mbappé que es fastidioso, pero hay que comentar ciertas cosas. Vamos a ver lo de Carpio, vemos lo de Ibai y cerramos con lo de lo que vamos a ver que es de Gerard Romero. Así que volvamos a la pantalla rápidamente. O en este caso, por primera vez vamos a la pantalla. Y bueno, aquí ya tenemos a Carpio con este Rubén Martín, que la verdad tiene cosas ahí, siempre trae invitados más que interesantes. Vayamos escuchándolo. Viene. ¿Va a haber sorpresas hasta el final o tú ya has desistido de eso? Yo no lo descarto. ¿Cómo? Yo sigo diciendo que el Real Madrid espera una llamada Carpio. en la que la madre de Mbappé le confirme que han llegado a un acuerdo y que la cifra que pide el Paris Saint-Germain encaja. Si en esta semana... Carpio, por favor, un segundo, para. Necesito que me repitas esto. ¿Puedes repetir lo que acabas de decir? Sí, yo sigo pensando que hasta el último día el Real Madrid tiene todo activado y está esperando a recibir una llamada. Si recibe esa llamada en la que le comunican que la cifra que él ha trasladado encaja con lo que el Paris Saint-Germain quiere, activan el fichaje en 24 horas. Viene. Bueno, es interesante lo que comenta Carlos Carpio, que va muy en la línea de lo que él mismo comentaba hace realmente bien poco, y era básicamente que el Real Madrid sigue esperando una llamada. Él dice que no descarta en lo absoluto la posibilidad de que pueda haber algo, alguna sorpresita al final del mercado, que falta muy poco realmente, y que sigue el Real Madrid esperando esa posible llamada del club parisino para que se produzca alguna cosita a través de Faisal Amari. Yo sigo creyendo, discúlpenme si ustedes no van en la línea en la que estoy yo, pero yo sigo creyendo de que aquí puede pasar algo todavía. Y para ello, pues bueno, vamos a tener que esperar un poco, pero hemos esperado lo más, ahora hay que esperar lo menos definitivamente. Ya, ustedes díganme qué les parece esto de Carpio. ¿Siguen confiando en un periodista como Carpio, como Rodri Fáez, que son los pocos que no se han bajado de este barco? ¿O ven absolutamente todo esto cerrado? Vamos a escuchar ahora lo que les dije de Ibai Llanos, que me parece realmente interesante también. Y bueno, amigos, aquí tenemos ya lo que comentaba Ibai Llanos. Vamos a ir reproduciéndolo, por supuesto. Voy a volver a hablar. Yo ya, lo digo, me he bajado del barco y quiero que cuando el día 2 de septiembre esté en el PSG, a mí no se me señale. Yo ya me he bajado. Yo no estoy. Me gustaría banear la palabra y yo no voy a hablar más de este tema. O sea, yo más de este show de mierda, yo no participo. Lo siento. He creído, me he ilusionado, pensaba que, creía que, me dijeron que, escuché que, oí que, se supone que. Yo ya no voy a hablar más de Mbappé.
Lo siento. O sea, cualquier directo que veáis de mercado de fichajes de aquí a final de septiembre, que solamente haremos un directo, probablemente el día 1 como mucho, ese día no se hablará de Mbappé. No se hablará. ¿Hablaremos de otros fichajes de la Liga? Por supuesto, de la Premier, Joao Cancelo que está llegando al Barça, Joao Félix, ya veremos qué pasa. ¿Puede el Madrid fichar otro 9? Ahí si queréis hablamos, yo no tengo problema. Yo creo que no, ¿vale? Pero si queréis de otro delantero que pueda fichar en Madrid, yo no tengo ningún tipo de problema en hablar de ello. Ahora, de Mbappé yo no voy a hablar. Yo no voy a hablar ya nunca más. Nunca más voy a hablar de Mbappé, y menos este mes. Para mí queda olvidado. Espero, por favor, que se banee la palabra del chat. No lo voy a mencionar, no va a estar en ningún título. Yo no voy a hablar sobre Mbappé. Ahora, la única posibilidad que tengo de hablar de Mbappé es si estoy en llamada con un montón de gente y ellos sacan el tema, obviamente es inevitable, pero yo no participaré. O sea, yo, si alguien habla de Mbappé estando yo en llamada, yo diría, mi opinión es que no viene, me gustaría no hablar de esto. Ya está, porque me parece que es ya… O sea, podríamos estar aquí montando el show hasta el día 1 de septiembre, podríamos estar montando el show, podríamos creer a los de PSG Community, pero yo lo siento, yo no creo. Yo no creo. Bueno, creo que ahí está bastante interesante la opinión muy clara de Ibai Llanos y creo que, a ver, todos estamos muy saturados, muy desgastados, muy cansados con este tema de Kylian Mbappé. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que hay muchísimas personas que quieren seguir oyendo este tipo de situaciones, pero son cada vez menos las personas que están en este barco y realmente me da mucha pena porque el Madrid prácticamente no ha hecho nada. El Real Madrid no ha dicho, mira, sí, yo voy a fichar a Kylian Mbappé. De hecho, hemos escuchado a Florentino decir que sí, pero que el siguiente verano. El mismísimo Kylian Mbappé siempre ha sido honesto en diciendo, yo me quedo en el Paris Saint-Germain esta temporada. El único que medio ha sacado la cara así es el PSG, que le ha comunicado que si no renueva su contrato, pues se tendrá que marchar. Pero de resto, absolutamente nada hemos visto. No hemos visto absolutamente nada que nos diga, wow, vamos a pensar en esto. Ustedes saben, los que me siguen hace muchísimo tiempo, que yo, desde que hacía directos hace unos 4 o 5 meses, siempre lo comentábamos que yo veía una posibilidad difícil de que viniera, pero la veía. Y me mantengo en ese barco todavía. Ustedes están viendo este video a 2 días de que cierre el mercado de fichajes. Y pues realmente cada vez las posibilidades son bastante menores. Sin embargo, yo como les digo, pienso igual que Carpio. Pienso que el Real Madrid está esperando, está correcto en su postura. Siempre lo he defendido. Creo que la postura del Real Madrid este mercado con el tema de Mbappé ha sido correcta, pese a lo que nos digan. Creo que ha sido correcta. Perdón, y creo que se ha manejado de la manera adecuada. Así que entiendo lo de Ibai, que otro más que se baja del barco de que este hombre finalmente no va a venir. Yo sigo creyendo lo mismo. A ver, sobre todo con la lesión de Vinicius, que ya va a tener 2 meses fuera de los terrenos, me cuesta creer que el Real Madrid se va a quedar esperando una temporada, 2 meses sin Vinicius y una temporada con estos 4 delanteros, sabiendo de que puede pasar cualquier cosa desde un lesionado a que Dios quiera que no y que no jueguen toda la temporada los 4 delanteros, pero de verdad me cuesta muchísimo creer que esto va a suceder. Cerramos este video con lo que les dije del caso Negreira, que me parece absurdo. Tan absurdo como increíble, pero creo que dentro del fútbol español hay muy pocas cosas que me sorprenden y definitivamente cualquier cosita, por muy pequeña que parezca, que venga de alguna u otra manera relacionada con el Fútbol Club Barcelona, es que me impresionan realmente bien poco. Vamos a escuchar unas declaraciones del canal de Gerard Romero de Gigantes y les damos un pequeño análisis para despedirnos. Y bueno, ya tenemos aquí a los amigos, vamos a reproducirlos. ¿Es alguna teoría de por qué ese comunicado tan flojito del Barça? Bueno, que hay muchas cosas que te unen a la federación. Entre ellas está el caso Negreira, por supuesto, que Rubiales tiene información de eso y es mejor no ir contra Rubiales por si tiene la manta, pero eso es evidente. Y bueno, y que el Barça tiene una buena relación con la Federación Española de Fútbol, el presidente forma parte de la Junta Directiva. No es fácil porque durante mucho tiempo ahora… Bueno, realmente el video es bastante más largo, pero creo que esa es la parte clave de todo esto. A ver, Gerard Romero hace referencia a algo que han comentado últimamente en las últimas horas sobre el comunicado que habría emitido el Barça en contra, entre comillas, de Luis Rubiales, y al mismo Romero
le parecía muy ligero, muy liviano, muy tocado por encimita. El comunicado no hacía prácticamente ningún énfasis en lo que realmente estaba sucediendo con Luis Rubiales. Y a Romero le llamó poderosamente la atención eso. Se lo pregunta al periodista que ya se habría informado previamente o es lo que hace entender. Y una de las cosas que dice que es escandalizante es que Rubiales tiene mucha información, que no pueden ir contra Rubiales porque, entre otras cosas, Rubiales maneja mucha información, sobre todo la que está relacionada con el caso Negreira. A mí hay algo que me tiene desquiciado absolutamente y bueno, ellos mismos que se han llenado la boca durante meses diciendo que esto no es nada, que esto sencillamente era que el Barça le pagaba a Negreira para que le guardara el dinero y le generara intereses tipo banco. Yo no sé qué es lo que se han inventado de todo para intentar tapar esto, que por cierto, repito, lo han logrado tapar durante un tiempo. Vamos a ver cuánto tiempo dura en explotar esto, pero repito, si ellos están diciendo esto de que no era corrupción, sino que sencillamente era un tema de ilícito de dinero o algo así, entonces ¿por qué el Barça no puede ir contra Rubiales porque tiene información? ¿Qué es lo que tiene? Porque debe ser muy grave para que tú no puedas acusar a alguien que está cometiendo cosas, no vamos a decir ilegales, pero sí poco profesionales, por el simple hecho de que conoce también tus secretos. Quiere decir que aquí hay algo mucho más profundo. Por eso les dije al principio del video y se los digo siempre, a cada cerdito, a cada marranito le llega su Navidad. Y el hecho de que diga que ellos se llevan muy bien la federación con el Barça y que el presidente del Barça hace parte de la federación, que me parece una absoluta locura, una absoluta vergüenza definitivamente. Lo único que hace es asegurarnos de que aquí o allá en España, en el fútbol español, hay un entramado absolutamente bestial y que esperemos que algún día quede desmontado. Ojalá, porque es que esto ya cada mes que pasa, esto tiene un olor bastante peor. Ya veremos qué acaba pasando, pero bueno, como les digo, a esperar. Ellos mismos van soltando la sopa entre ellos mismos y van sacando cositas poco a poco. Esto son unas declaraciones muy interesantes y pese a que han pasado un poco desapercibidas, creo que tienen muchísima relevancia y seguramente lo sabremos más adelante. No sé si en 10 años, no sé si en un mes, pero seguramente lo sabremos. Like, suscripción, lo de siempre. A la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao.